sexual, un ser vivo puede dar origen a un nuevo individuo y puede lograrlo sin la necesidad de una pareja. El nuevo individuo es genéticamente igual a su progenitor. Existen diferentes tipos de reproducción asexual, los cuales son fisión binaria o bipartición, la llevan a cabo los protozoarios y las bacterias. El organismo progenitor se divide para formar dos células hijas a partir de la célula inicial. La gemación la llevan a cabo las esponjas e hidras marinas. El proceso consiste en el desarrollo de brotes o yemas en la superficie del cuerpo de un organismo. Dichos brotes darán origen a nuevos individuos que podrán permanecer adheridos a su progenitor o separarse de él, dando lugar a un ser independiente. La esporulación la realizan algunos protozoarios, algas y hongos. Consiste en una serie de divisiones del núcleo de una célula progenitora para producir muchas células hijas, o sea, esporas, que son liberadas al medio ambiente, y cuando estas esporas encuentran condiciones favorables, se desarrollan originando nuevos individuos. Y por último, la fragmentación la llevan a cabo las algas filamentosas, anémonas, estrellas de mar y algunas plantas. El cuerpo del organismo progenitor se divide o fragmenta en dos o más partes, los cuales se convertirán en nuevos organismos. La reproducción asexual de las plantas. Cuando las plantas se reproducen a través de partes de su cuerpo, sin que intervengan flores o semillas, decimos que es una reproducción asexual, porque interviene una sola planta y no dos como en la reproducción sexual. Las plantas que proceden de la reproducción asexual son iguales que la planta progenitora. En cambio, las que se forman por reproducción sexual tienen características de sus dos progenitores. En la naturaleza, las plantas usan diversos sistemas para reproducirse asexualmente, como por ejemplo los estolones, los rizomas, los tubérculos y los bulbos. A continuación vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Estolones. Los estolones son tallos que crecen sobre el suelo horizontalmente. Cada cierto espacio producen raíces y dan origen a una nueva planta. Rizomas. Los rizomas son tallos subterráneos horizontales también, que cada cierto espacio emiten tallos hacia arriba, formando una nueva planta. Tubérculos. Los tubérculos son un tipo de rizoma que está engrosado para así poder almacenar alimento. Un claro ejemplo es la patata. Bulbos. Los bulbos son tallos subterráneos, cortos y aplanados, con una yema central con forma de disco, que está rodeada de hojas carnosas cargadas de reservas alimentarias. La yema desarrolla una nueva planta y las hojas más externas del bulbo forman otros bulbos más pequeños, llamados bulbillos. Un claro ejemplo es la cebolla. Muy bien, chicos, pues ahora vamos a hacer un repaso de las 4 formas de reproducción asexual. Por estolones, donde tenemos como claro ejemplo las fresas. Por rizomas, donde encontramos como ejemplo el jengibre. Por tubérculos, donde encontramos como ejemplo, como hemos dicho, la patata. Y por bulbos, que como ejemplo tenemos la cebolla. Número 10. Escorpiones. Estos artrópodos son también arácnidos, en los cuales hay 13 familias que comprenden más de 1700 especies distintas. Algunas especies de este animal se reproducen asexualmente,
pero la mayoría de los ciclos reproductivos del escorpión tienen un solo patrón básico. La partenogénesis es un fenómeno raro en escorpiones y se puede constatar notablemente en algunas especies de Colombia, de Perú y de Brasil. Se observa con mayor frecuencia en estas regiones. Aunque esta información se desconoce por la mayor parte de la gente, ya que también los escorpiones se reproducen sexualmente. Entre esas 1700 especies se encuentran diversidad de especies asexuales. Es por esto que se encuentra en el número 10 de este top. Número 9. Erizos de mar. Los erizos de mar son equinodermos, un grupo estrictamente marino de invertebrados. La forma de reproducción asexual en los erizos de mar es un proceso conocido como fragmentación. Esto es, cuando el cuerpo de un animal se divide en dos o más partes, y ambos se convierten en animales individuales. La reproducción de estos seres vivos puede ser asexual y sexual. Es por ello que se encuentra en el número 9 de este top. Número 8. Estrellas de mar. Estos son el principal grupo de los equinodermos, y hay alrededor de 2000 especies de estrellas que viven en los océanos del mundo, en hábitats como arrecifes de corral tropicales, bosques de algas marinas en los océanos profundos y fríos, y todas las estrellas del mar son animales marinos. Las estrellas de mar pueden reproducirse sexual y asexualmente. En la reproducción sexual, la fertilización ocurre en el agua, con los machos y hembras liberando el esperma y los huevos en el ambiente. Los embriones son fertilizados y finalmente las larvas sufren metamorfosis, que se asientan en el fondo y crecen hasta convertirse en adultos. Algunas especies cubren sus huevos, ya sea simplemente sentados sobre ellos o utilizando canastillas especializadas. En cambio, la reproducción asexual es por fragmentación. Una parte de un brazo y la parte del disco central se separa del padre y se convierte en una estrella de mar individual independiente. En el pasado, muchas estrellas de mar han sido exterminadas cortándolas en trozos, pero las estrellas de mar han sido capaces de regenerarse y convertirse en más estrellas de mar. Es por esto que se encuentra en el número 8 de este top. Número 7. Avispas. La reproducción asexual en las avispas es complicada, cuando ciertas especies se infectan con la bacteria llamada Wolbachia. Los cromosomas en los huevos de avispa cambian. Como resultado, los huevos no se dividen, y en lugar de crear una descendencia única, las madres avispas crean clones femeninos de sí mismos. Si bien esto suena como un truco de supervivencia ordenado, las avispas solo están comprando tiempo. Finalmente, las bacterias crean solo clones femeninos infectados. La bacteria llamada Wolbachia es una bacteria que vive dentro de los ovarios y testículos de muchas especies de artrópodos, haciendo estragos en las vidas sexuales y las proporciones de género. La Wolbachia ha eliminado a los machos por completo, haciendo que el óvulo se desarrolle como una hembra. Se dice que una nueva cepa de Wolbachia se desarrolla en cada especie aislada de la avispa. Es por ello que este animal se encuentra en el número 7 de este top, no sin antes recordar que también se puede reproducir sexualmente. Número 6. La hidra. Este es un organismo exclusivamente de agua dulce, y hay muchas especies diferentes de hidra. Es relativamente pequeño, con solo medio centímetro de largo en promedio. La hidra tiene un cuerpo tubular, una cabeza en el extremo distal y un pie en el extremo proximal. Ellas usan este pie para pegarse a las rocas o a la parte inferior de las plantas. Tienen un anillo de tentáculos para recoger comida alrededor de su cabeza. Las hidras generalmente se reproducen asexualmente y esto ocurre en ambientes con un exceso de alimentos. El primer paso de la reproducción de la hidra asexual es el comienzo de la yema. Durante este proceso, los primeros signos de un brote se empiezan a mostrar. Después los tentáculos empiezan a crecer y la boca de la nueva hidra comienzan a desarrollarse. Después comienza la separación de la nueva hidra. Ocurre la separación del brote de la hidra original. Posteriormente, ocurre el desprendimiento de la nueva hidra. Esta nueva hidra es generalmente 3/4 del tamaño de la nueva hidra.
por ello que se encuentra en el número 6 de este top. Número 5. Tiburones en cautiverio. Estos tiburones que viven cautivos, aunque solo en raras ocasiones, se reproducen asexualmente. Las hembras martillo, capturadas como crías y mantenidas alejadas de los machos en Florida, Estados Unidos, fueron las primeras en reproducirse asexualmente. La reproducción asexual que se da en tiburones martillo también se conoce como partenogénesis. Se refiere a la capacidad de la hembra de crear y mantener crías de tiburón sin un tiburón macho y sin haber apareado nunca. Esto solo se ha observado en los casos de tiburones en cautiverio, sin embargo puede ocurrir también en la naturaleza, donde hay actualmente una grave escasez de tiburones machos. Aunque este fenómeno es extremadamente extraño, la reproducción asexual se ha observado en varios tiburones confinados. Tras el descubrimiento del tiburón cachorro, que se realizaron en extensas pruebas, incluyendo pruebas de paternidad, se confirmó que algunas hembras nunca habían tenido contacto con ningún otro tiburón y se descartó la posibilidad de retención de esperma de encuentros previos. Es por ello que esta especie se encuentra en el número 5 de este top. Número 4. Dragonas de Komodo. Este tipo de lagarto es el más grande del mundo. Puede llegar a medir un poco más de 3 metros y se ha demostrado recientemente que las hembras se pueden reproducir sin ser fecundadas por un macho. Este fenómeno fue descubierto en 2 dragonas en cautiverio, en 2 zoológicos de Londres, Inglaterra, que se fecundaron a sí mismas siendo padre y madre a la vez de sus crías. De los huevos de este tipo de autofecundación, solo salen adelante los huevos con genes masculinos. Este descubrimiento es significativo, ya que los dragones de Komodo se encuentran en peligro de extinción y solo quedan alrededor de 4.000 en todo el planeta. Entonces se concluye que por medio de la partenogénesis, las dragonas de Komodo pueden perpetuar su especie, estableciendo una población activa en la que puedan reproducirse también sexualmente y así preservar la especie de dragón de Komodo. Es por ello que se encuentran en el número 4. Número 3. Lagarto de cola de látigo. Este tipo de lagarto son únicamente del sexo femenino. Generalmente realizan un tipo de pseudocopulación, donde 2 hembras fingen tener relaciones sexuales, como si se tratara de un hombre. Aunque no es estrictamente necesario para reproducirse, este sexo simulado se ha demostrado que aumenta la fertilidad de los lagartos, en particular actuando en la copulación, y producen más huevos de los que no lo hacen. A pesar de que no hay fertilización externa, los descendientes de los lagartos no son en realidad clones perfectos uno del otro, como será en otros casos. Más bien, las investigaciones recientes han demostrado que el lagarto cola de látigo de Nuevo México produce el doble de cromosomas que otros tipos de lagartos. El nombre técnico para la reproducción de estos lagartos cola látigo también se denomina partenogénesis, que proviene del griego partenos, que significa virgen, y génesis, que significa nacimiento. La partenogénesis es el desarrollo virginal de los óvulos sin fecundación previa. También se ha demostrado en investigaciones recientes que cuando 2 hembras lagarto cola látigo están simulando tener relaciones sexuales, pueden tener placer. Eso se debate que hay lesbianismo entre esta especie animal, cosa que algunos religiosos no lo pueden permitir y no lo aceptan en la actualidad. Es por ello que el lagarto de cola látigo se encuentra en el número 3 de este top. Número 2. Cangrejo jaspeado. Este tipo de crustáceos, que parecen camarones con colmillos sacados de una película de terror, son una forma sexual de cangrejos de río que viven en la Florida y en el sur de Georgia, Estados Unidos. El cangrejo jaspeado es una especie invasora que se ha establecido en poblaciones en 3 países. Al mismo tiempo, alteran enormemente la vida silvestre nativa, ya que en muchas jurisdicciones regulan su importación y liberación de varios tipos de cangrejos de río. En el año 2011, por ejemplo, Missouri, Estados Unidos, añadió a los cangrejos jaspeados a su lista de especies prohibidas. Los cangrejos jaspeados realizan la reproducción asexual a través de un proceso llamado apomixis. Normalmente está reservado este proceso para las plantas en las que un organismo puede generar un embrión sin fertilización.
Sin embargo, se da este tipo de reproducción en esta especie, y es por ello que se encuentra en el número 2 de este top. Número 1. Insecto palo. Esta especie únicamente se puede reproducir asexualmente, siempre generando individuos femeninos. Algunas especies del insecto palo Sipiloidea también pueden reproducirse a través de la partenogénesis. El insecto palo indio se encuentra comúnmente en los laboratorios biológicos. Esta es otra especie que puede reproducirse de manera asexual. Como la mayoría de los insectos partenogenéticos, la mayoría de los individuos son hembras. En algunas especies de insecto palo no existen individuos machos, ya que regularmente suelen ser estos más pequeños y más delgados que las hembras, por lo que la reproducción vía partenogénesis es algo obligado, ya que no es necesaria la participación de un espermatozoide. Diversos investigadores han afirmado que la reproducción asexual puede durar únicamente 20.000 generaciones. Diversos estudios alrededor del mundo, en específico poniendo un ejemplo de la revista Current Biology, los científicos han estudiado el ADN de estos insectos para descubrir que tienen una amplia historia de reproducción sexual, remontado hace 1 millón de años, entre otras especies como el pez molly, en el cual se ha demostrado que han sobrevivido más de 20.000 generaciones.